Buenas tardes a todos. Saludar a la senadora Proboste, a Álvaro, a nuestro invitado, don Francisco José Ferrando, don Leonel, ¿cómo están ustedes? Y también al Ministerio de Minería que están ahí representando. Senador Girardi, ¿cómo está? Eh, Cuenta, secretario. Señor presidente, han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Del senador señor Alejandro Guillet, quien remite comunicación del sindicato Turnados para solicitar audiencia y exponer acerca de la actual situación de la Fundición y Refinería Ventanas de Codelco Chile. Asimismo, del profesor señor Francisco Javier Centeceda, quien se excusa de participar en la sesión del día de hoy debido a compromisos contraídos con anterioridad. No obstante, remitió varios documentos relacionados con el proyecto de ley sobre protección de glaciares, los que han sido enviados a vuestras señorías. Les fueron enviados a los correos electrónicos de las señoras y señores senadores. Asimismo, el ministro de Energía, que se excusó de poder asistir hoy día y será reemplazado por el señor subsecretario. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Vamos a dar inicio a la sesión escuchando la presentación de don Francisco José Ferrando, que fue invitado por el senador Girardi para hablar del proyecto de ley de los glaciares. Don Francisco, tiene usted la palabra. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Eh, Tal como usted lo ha señalado, señor Pruden, eh, ayer se comunicaron conmigo para participar de esta reunión, donde principalmente me plantearon el tema de cómo incorporar adecuadamente los conceptos de periglacial y de permafrost en el cuerpo de la ley. Y entiendo que a eso es a lo que me tengo que referir específicamente. El concepto de periglacial. Rafael, un comentario. Sí, Adelante, senador. gracias Rafael. Mira, yo creo que es muy importante, yo le quiero agradecer a Francisco Ferrando, porque es uno de los científicos que nos ha venido apoyando en la iniciativa de esta ley de glaciares. Eh, yo creo que es muy importante el rol de la Universidad de Chile como geógrafo y como glaciólogo. Además, es muy importante que existan glaciólogos que son independientes, que no trabajan o que no están vinculados necesariamente a las mineras como asesores, que yo no tengo problema en escucharlo, pero también me parece bueno que haya liberación de conflictos de intereses. Entonces, lo que nosotros tenemos que resolver es que necesitamos una ley que proteja a los glaciares, porque es evidente que la situación del planeta y de Chile, que va a ser uno de los países más afectados por el calentamiento global, va a ser dramática. Lo que estamos viviendo hoy día no es ni siquiera la punta del iceberg, es algo que está empezando, y la situación de escasez y de sequía de agua van a ser gravísimas para Chile, particularmente de lo que va de Arica hasta por lo menos Valdivia. Ya hay evidencia de una mega sequía, pero esto se va a ir acentuando. Ya nosotros estamos teniendo un clima semidesértico, llovió 92 milímetros en Santiago el año pasado, y ninguno de los glaciares que está en la zona más poblada de Chile está protegido. Y lo que nos podemos hacer es quedar sin agua para la bebida, sin agua para la vida. Y eso es una situación tremendamente compleja. A mí me ha tocado hablar con las distintas empresas de servicios sanitarios. La preocupación es extrema desde el punto de vista del abastecimiento de agua a futuro. Y los glaciares son los únicos reservorios naturales gratuitos que tenemos. Hacer un embalse demora 15 años, ya es carísimo. Y estos embalses son envases no renovables porque vienen del periodo de la glaciación. Una vez que desaparezcan, no solamente estamos condenando a hoy, a nuestras ciudades, a nuestras poblaciones a no tener agua, sino a las generaciones futuras. Ahora, ¿por qué es importante el criterio técnico? Porque la propuesta del gobierno es una propuesta para intervenir glaciares. Y acá hay un lobby feroz increíble de la industria que en cierta manera lo que está haciendo es reconocer que están destruyendo los glaciares, porque si no, no tendrían esta campaña del terror diciendo que se van a paralizar las mineras. O sea, si se van a paralizar, entonces la pregunta es si están interviniendo ya los glaciares. Los glaciares ya tienen un nivel de intervención debido al calentamiento global y al depósito de polvo sobre los glaciares que disminuye su efecto albedo, es decir, la capacidad de reflejar el calor. Y además, si hay intervención directa, lo que vamos a hacer es acelerar este proceso de
de retracción y retroceso a los glaciares que está ocurriendo en todo Chile. El punto es que nosotros tenemos que establecer una protección real y por eso hemos establecido esta idea de que sean un bien nacional de uso público protegido. Aquí la discusión, yo creo que hay que centrarla, Francisco, y ahí es muy importante tu opinión. Una cosa es proteger el glaciar, que creo que en eso no hay duda que es lo que tiene que ser protegido, de mi punto de vista, pero la discusión es lo que hemos llamado el ambiente o el ámbito periglaciar, lo que circunda, lo que es parte del ecosistema glaciar y cuál es el nivel de protección que se le debe dar, por una parte al glaciar y a qué parte del ecosistema periglaciar se debe dar el mismo rango o la misma jerarquía o intención o interés de protección que al glaciar. Y cuando uno, por ejemplo, tiene el permafrost, que es parte de un sistema periglaciar, ¿qué tanto de eso debiera proteger? Evidentemente, cuando el permafrost no va acompañado de glaciar, yo creo que no debe tener el mismo rango de protección. Pero lo que hemos planteado, la discusión, y es lo que le queremos pedir la opinión a la ciencia, porque aquí yo entiendo que no está en discusión si hay que proteger o no los glaciares, solo las mineras quieren que no se protejan los glaciares y personas que quieren que Chile, que Santiago y que las regiones centro del país se queden sin agua y que vivan la misma situación a permanencia que vive Osorno, sino ¿cuál es, cómo uno podría diferenciar rangos de protección en función de lo que es el glaciar propiamente tal, la zona periglaciar y lo que es el permafrost que acompaña o es parte de la zona periglaciar y que está acompañando un glaciar? Ahí nos interesa mucho que tú nos pudieras dar la opinión de a cuánto y qué es lo que hay que proteger efectivamente dentro de la protección del ecosistema glaciar. Perfecto, me queda claro. Bueno, de partida yo tengo que corroborar lo que tú has planteado, obviamente, la necesidad de protección de estas reservas de agua, nuestras, como dicen muchos especialistas, nuestras water towers, ¿no es cierto?, en la cordillera, nuestras copas de agua en la cordillera, y que son una herencia que dejó la última glaciación. Por lo tanto, son hielos, coloquialmente hablando, milenarios, ¿no? Porque derivan de un inicio de formación del orden de los 100.000 años atrás, ¿no? Y que tuvieron su máximo avance hace unos 14.000 años, y desde entonces hasta el presente han logrado persistir a pesar de todas las variaciones o alteraciones climáticas, incluida la pequeña del hielo del siglo XVI-XVII, el periodo cálido del medioevo del siglo XIV-XV, en fin, pequeñas variaciones, y incluso hoy en día, obviamente, con el incremento del calentamiento, estos glaciares, a pesar de presentar en su mayoría, en su gran mayoría, un balance de masa negativo, todavía tenemos una gran reserva de hielo, pero no solo en los glaciares que coloquialmente vemos, ¿no es cierto?, o normalmente vemos en la cordillera a distancia, sino que también en aquellos que no vemos. Y en lo que no vemos, no solo están los glaciares rocosos, aquellos glaciares cubiertos, que son de distinto tipo, porque hay toda una tipología al respecto y cada uno tiene distintos porcentajes de contenido de hielo respecto del material detrítico o sedimento en el cual este hielo se encuentra, ¿no? Y además de eso, que son una gran cantidad, porque no son para nada despreciables, en algunas cuencas son más o únicos los glaciares rocosos. Hay cuencas donde no hay glaciares blancos, estoy hablando, por ejemplo, de la cuenca del río Putaendo. En el caso de la cuenca del río Mapocho, que estoy preparando un informe, hay muchos glaciares blancos, pero los glaciares rocosos son aún más, y por lo tanto representan una enorme reserva de agua, porque en promedio uno podría decir que un glaciar rocoso tiene entre un 50 y un 60% de hielo, ¿no?, respecto del volumen total. Pero asociado a los glaciares rocosos están estos dos conceptos que tú mencionabas, lo que es el sistema periglacial y lo que se entiende por permafrost, y cómo se podría entonces ver la forma de hacer una protección que sea gradual. Entiendo que por ahí va la idea.
Lo que entendemos por periglacial desde el punto de vista científico, evidentemente, tiene que ver con la presencia de procesos de alternancia de hielo y deshielo diario, ¿no es cierto?, en las grietas de las rocas donde el agua se congela durante la noche, se descongela durante el día y se produce fracturamiento. Eso ocurre en general a partir de cierta altura en la cordillera, podríamos hablar en Chile de los 3.000 metros para arriba en invierno, quizás 3.500 en verano, ¿no? Pero evidentemente, para ser más estrictos, uno diría que el sistema periglacial se podría circunscribir, ¿no?, a lo que sería el entorno de cada uno de los glaciares que existe, tomando en cuenta su cuenca, las laderas que lo rodean, ¿no es cierto?, hasta la cresta de las cordilleras o de los cordones montañosos. Y dejar el concepto de permafrost, que es precisamente lo que se refiere a sustratos congelados, ¿no? Y en el caso de Chile, todo lo que se encuentra bajo la superficie en la montaña, y fundamentalmente a partir de los 3.500 metros en Chile central, corresponde a distintos tipos de sustratos congelados. Hay sustratos congelados que son como parches o insulares, aislados en algunos sectores de la montaña, más arriba sobre los 4.000 o los 3.800 hay el permafrost discontinuo, y sobre 4.000 permafrost continuo, es decir, presencia de 100% de sustratos congelados. Pero este sustrato congelado, que es definido térmicamente desde el punto de vista hidrológico, en el caso de nuestra cordillera, es un permafrost bastante rico en hielo, ¿no?, en el sentido que hay un alto grado de fracturación de las formaciones rocosas de la cordillera, y dentro de esa infinita red de fracturas y grietas existe agua congelada que diariamente se descongela y circula a nivel superficial y se vuelve a congelar durante la noche, y que se alimenta también del agua de fusión de la nieve, ¿no? Y eso abarca evidentemente todos estos pisos altitudinales que yo mencionaba, en toda la cordillera, y que va variando en altitud, obviamente, en función de la latitud, ¿no? Es decir, si vamos hacia el norte, estos pisos de permafrost están un poco más altos. Si vamos hacia la zona sur y austral, estos pisos de permafrost están más bajos y pueden llegar, evidentemente, a estar a nivel de superficie en la zona más austral de Chile. Todos ellos constituyen entonces también una reserva de agua, y flexibilizando un poco la situación del permafrost en función de estos pisos altitudinales en que se presenta con distintas continuidades en el sustrato, podría ser que se adoptaran, ¿no es cierto?, medidas graduales en ese sentido de protección, lo cual significa que primero hay que hacer toda una modelación, porque esto no se puede determinar, o sería muy difícil determinarlo directamente en terreno. Entonces se hacen modelaciones en base a los comportamientos térmicos, a imágenes satelitales que permiten manejar el comportamiento térmico, y a partir de allí representar entonces los distintos pisos de permafrost y señalar grados de, a lo mejor, protección parcial para aquellos sectores de permafrost en que su presencia es discontinua o aislada, ¿no es cierto?, y donde ya el permafrost es continuo a partir de, en el caso de Chile de aquí, de la cordillera de Chile central, más o menos 3.800 metros, debiera tener un mucho mayor grado de protección. No sé si con eso les explico de forma más o menos simple de qué se trata el tema. Y, perdón, Rafael,
Y para la protección de glaciares, ¿qué opinas tú ya del glaciar propiamente tal respecto a lo que está planteado en el proyecto de ley? Que es la protección, en el fondo, uno podría decir una protección exhaustiva, rigurosa, a través de declararlo bien nacional de uso público y establecer ahí la mayor jerarquía en términos de intensidad de protección. Bueno, evidentemente que los glaciares en tanto reserva hídrica y recurso natural no renovable, uno diría, bueno, tenemos que procurar de que se mantengan lo más posible en el tiempo, porque tenemos que pensar que con el tema de cambio climático, eh, la política actual no es la de resarcir el cambio climático, de retrotraer el cambio climático, sino que adaptarse a lo que está sucediendo y tratar de desacelerar. Y por lo tanto se requiere más tiempo para lo que es la adaptación. Por lo tanto, proteger los glaciares de todas maneras a mí me parece fundamental, porque de ellos dependemos la mayoría de la población de Chile, evidentemente por las aguas que vienen de la cordillera, y que en 50-60% son las aguas que alimentan los ríos, principalmente de la estación cálida. Entonces, proteger los glaciares en un concepto amplio es lo primero que me preocupa, porque no se incluyen muchas veces en la definición aquellas situaciones de los glaciares rocosos, hablando en un sentido genérico, en todas sus tipologías. Y ese entorno de cada uno de ellos que es parte del sistema que apoya, ¿no es cierto? Hablamos del periglaciar como un sistema de apoyo del sistema glacial, es fundamental también que quede considerado y protegido en la ley. Una pregunta, Francisco, perdón, Rafael. Eh, ¿Qué porcentaje del agua tú crees que una cuenca como la región metropolitana o la de Coquimbo o la de Valparaíso depende en los meses más cálidos, es decir, enero, febrero, del aporte glaciar? En el caso específico de la cuenca del Maipo, en marzo, por ejemplo, los cálculos hablan de un 52% del caudal proveniente de aporte glaciar, ¿no? Desde la Concagua al Tinguiririca en general, si uno saca un promedio, en esto hacemos la diferencia, obviamente, entre aporte de la estación fría y aporte de la estación cálida, para no dividir en más estaciones del año. Los aportes de la estación cálida varían entre el 60, 50, 40%, dependiendo precisamente de las temperaturas, ¿no? Y en la estación fría, obviamente que ese aporte se reduce precisamente porque disminuye la fusión. En ese sentido hablamos de los glaciares también como un regulador natural, automático, ¿no? O dependiente de las temperaturas de lo que son los caudales de los ríos. Pero más o menos esas son las cifras, ¿no? Estamos hablando de 50 más o menos 10% de aporte hídrico directo de glaciares al escurrimiento de los ríos y al abastecimiento de las napas subterráneas, porque tampoco debemos olvidarlo en la estación cálida. Sí, Presidente, no sé, sí, Yanda, adelante. presidente, antes que usted llegara, yo le proponía que pues, pudiéramos comenzar a votar, que se fijara ahí el comparado, que retomáramos de la última votación. Recordemos que este era un proyecto que ya habíamos comenzado a votar y así aprovechamos también la presencia del profesor Ferrando, por si existe en cada uno de estos artículos alguna duda. ¿Mm? Presidente, Adelante, Alejandro. sí, saludarlos, tuve que ingresar porque estoy en la comisión de presupuesto, estamos
justamente viendo el tema agrícola y de transporte. Por lo tanto, por eso ingresé un poquito más tarde. Yo solamente consultarle, presidente, hay una solicitud también del Instituto Ingeniero de Minas, no sé si se dio cuenta, una solicitud respecto de que quieren exponer también una presentación y no sé qué respuesta se le ha dado a ellos. Hoy día sí a escuchar al profesor Ferrando, tal como lo hemos hecho, y habíamos conversado con el senador Girardi de poder darle una vuelta más antes de llegar al tema de lo que planteó la senadora Proboste. Eso es lo que hablamos, por eso que lo escuchamos a él para poder conversar, preguntarle todas las dudas que tengamos y poder ir avanzando en este tema. También está el Ministerio de Minería que podrá dar algunas opiniones con respecto a lo que vamos a escuchar. Presidente, Presidente, entonces, Lo escucho, Alejandro. sí, entonces yo quiero saber efectivamente, porque tengo que volver a la comisión que me están esperando, porque necesitamos quórum allá. Por lo tanto, quisiera saber qué es lo que se va a hacer ahora. presidente. Sí, Yarna. Presidente, lo que ocurre es que nosotros ya hemos escuchado en este proceso, entonces no veo por qué seguir dilatando la aprobación la votación de este proyecto. Nosotros ya escuchamos al Colegio de Ingenieros, ya escuchamos la opinión del gobierno, ya escuchamos a Cochilco, ya escuchamos a la academia, y lo que corresponde es comenzar a votar, presidente. Senador Girardi. No, mira, yo no tengo ningún problema que empecemos a votar. Yo creo que es importante que acá tenemos un problema. Tenemos una propuesta del Ejecutivo que lo que busca es legalizar la intervención de glaciar de una manera vergonzosa. Incluso plantean hacer un catastro y un registro que es totalmente arbitrario. Dejan algunos glaciares fuera, por tamaño o por composición, y más encima plantean que una vez protegidos se pueden desafectar a petición de un privado. O sea, eso es de verdad una situación que yo encuentro que no entender nada de lo que está pasando en el planeta y en Chile, y es la claudicación y la sumisión total a los malos intereses económicos, porque nosotros, y yo quiero decirlo, soy parte de esta comisión, hemos permanentemente señalado que queremos que Chile sea un país, una potencia minera, pero una minería de siglo XXI, no de la Edad Media. ¿Y qué quiere decir una minería siglo XXI? Una minería que usa energía renovable, una minería que usa agua desalada, una minería que usa el hidrógeno para recuperar la posibilidad de fundir en China y no tener que llevar a China, donde los chinos se quedan con el oro, la plata, el bismuto, el germanio, una minería que es capaz de desarrollar biotecnología para los relaves y no tener relaves que son totalmente arcaicos, una minería que es capaz de compatibilizar la protección de los glaciares con la explotación no plantea una postura absolutamente neoliberal y permisiva, que no protege nada, entonces nos obliga a nosotros a entender que aquí hay un tema de interés superior, que es proteger la vida, la salud de la población, de esta generación y la futura, porque estos glaciares no son renovables y una vez que se destruyan no va a haber agua en la región metropolitana, no va a haber agua en Coquimbo, no va a haber agua en la región de Valparaíso, bueno, y los que habrán extraído ya la riqueza seguramente podrán cambiarse de territorio o país, o por último tendrán acceso al agua, pero dejarán a la gran mayoría de los chilenos sin agua. Ahora, yo lo que planteo es que a mí me parece que si nosotros retomamos un proyecto de sentido común, que es el que presentamos los senadores, y lo mejoramos estableciendo claramente una decisión de establecer una protección a los glaciares, que sea una protección a firme, y luego una protección gradual, como lo hemos señalado acá, en función de los componentes que acompañan este glaciar, pero que son parte del ecosistema glaciar, como es la zona periglaciar y como es la zona de permafrost. Yo estoy de acuerdo con Francisco que a lo mejor se puede hacer una gradualidad que no tiene por qué tener el mismo estándar y el mismo nivel de protección. Me parece que uno podría ir
avanzando y ir generando una buena ley de glaciares que compatibilice todos los temas. Ahora, como aquí había una campaña del terror del gobierno y de la industria que dicen que esto va a generar cesantía. Bueno, esta campaña del terror la hicieron contra la ley de etiquetado, la hicieron contra el 10%. Cada vez que se intenta proteger el bien común, hay campañas del terror. Entonces, yo lo que planteo es la disposición a ir avanzando, a ir mirando el proyecto, a ir votando el proyecto con asesoría. A mí me interesaría mucho si Francisco, que es la Universidad de Chile, la Facultad de Geografía, nos puede ir acompañando en este proceso para tener el mejor proyecto de ley y que permita compatibilizar todos los aspectos, pero de aspectos donde haya voluntad de compatibilizar. Porque lo que yo me temo es que Codelco ha estado destruyendo los glaciares. Si tuviéramos la ley de delito ambiental, habrían gerentes de Codelco que deberían estar perseguidos penalmente. Y hay otras industrias que también han destruido glaciares. Y Pascualama fue detenida, a pesar de que no hay una ley especial, por intervenir glaciares, porque es de sentido común. Salvo para el gobierno, para el resto, yo diría mayoritario del país, es de sentido común que hay que proteger los glaciares. Entonces, yo lo que propongo es que continuemos de una manera, Rafael, donde tengamos apoyo científico, donde tengamos apoyo técnico. No es que yo tenga suspicacia del colegio de ingenieros, pero hay muchos ahí que asesoran a las mineras. Entonces, yo prefiero trabajar con aquellos científicos y científicas que claramente tienen un interés o no tienen ningún tipo de conflicto de interés y que nos vayan asesorando en esta discusión. Ahora, si es la próxima semana, a mí me da lo mismo, pero empecemos este proceso de votación, de discusión, ya para ir generando artículo por artículo, con la asesoría ojalá de la Universidad de Chile, de que nos permita ir haciendo una buena legislación. Yo por lo menos estoy dispuesto a eso. Y si hay que tener una gradualidad, tengamos una gradualidad, pero es una gradualidad no en función de intereses económicos, una gradualidad en función del interés superior, que es el país, que es el agua de los chilenos que no van a tener, que es el acceso al agua, que es un derecho humano. Sin agua no se puede vivir. Parece que eso el gobierno no lo entiende. No entiende que sin agua no se puede vivir y que no va a haber ni minería ni agricultura, porque tú, Alejandro García Huidobro, que está en una zona agrícola, sin agua no va a haber desarrollo agrícola. Y parte importante del agua que permite el potente desarrollo agrícola y alimentario y de frutas y de vinos que Chile produce es porque hay agua, porque hay glaciares y son gratis. Entonces yo también quiero poner las cosas en el equilibrio también de lo que significa el desarrollo de Chile integral, no de algunos sectores que se desarrollan a expensas de los demás. Por su intermedio, señor presidente, acá de Minería quisiera solicitar la palabra. Presidente. Espera, le voy a dar había pedido primero la senadora Proboste, después el Ministerio, después Alejandro, en ese orden, por favor. Diana. Presidente, muchas gracias. Yo creo que es urgente que nosotros superemos el déficit de protección de los glaciares. Y en 15 años el Congreso ha visto sucederse 5 iniciativas legislativas. Y yo creo que eso es lo que muchas veces algunos apuestan, ¿no? En que esta sea una más de aquellas mociones que no llegan nunca a puerto. Entonces, yo creo que hoy día nosotros estamos viviendo un cambio cultural, político, institucional, quizás inédito en la historia. Y por lo tanto, el que avancemos con fuerza en materia de regulaciones, de bioseguridad, de protección de glaciares, de institucionalidad sobre las aguas, sobre los recursos naturales del país, hoy día es más urgente que nunca. Y yo lo que le preguntaría, presidente, por su intermedio a la Secretaría, es que nos indiquen en qué artículo quedamos, porque seguir y volver a preguntarle a lo mismo que ya preguntamos. Yo solo quiero recordar, y en eso la Secretaría tal vez pueda hacer un resumen mucho más en detalle, pero recordemos que en esto incluso hicimos un seminario
convocamos a expertos, convocamos a la comunidad, porque nosotros entendemos en que hoy día esto no se puede hacer sin la participación de las comunidades, y así se hizo. Invitamos al Colegio de Ingenieros, fue Codelco, estuvo Cochilco, estuvo la academia, estuvieron científicos. Entonces yo creo que no podemos seguir dilatando la puesta en discusión de este proyecto, porque es una iniciativa crucial para el presente y para el futuro, y a lo mejor va a ser muy difícil que concordemos una iniciativa como esta, porque en el fondo lo que está en debate y es parte de la crisis que estamos viviendo, es del modelo de desarrollo. Entonces hay quienes no están dispuestos a moverse respecto a este modelo de desarrollo. Y yo creo que por eso, que más allá de las buenas intenciones que puedan tener algunos, creo que es importante comenzar la votación de este proyecto, presidente, porque yo creo que en la medida que se sigue dilatando, nosotros seguimos perdiendo glaciares, sigue aumentando el agua en los océanos, sigue un derretimiento y por lo tanto el valor de los glaciares para que trascienda en el uso corrientemente que se le asigne, como lo decía el profesor Ferrando, como reservas estratégicas de recursos hídricos, cumplen también funciones sociales que son muy importantes, y por eso que creo que hoy día la protección de los glaciares que no existen, que no tenemos en la práctica, los auxilios que esta iniciativa pueda entregar, no nos puede dar lo mismo cuando llegue. Entonces, por eso, presidente, yo quiero insistir en la idea de comenzar la votación, ¿no? En esta votación, obviamente, el Ejecutivo está acá, le vamos a preguntar su opinión y si el profesor Ferrando nos puede acompañar durante esta tramitación, como lo hacemos en muchas otras comisiones, sería muy, muy importante, pero creo que este estado de indefinición en la cual se encuentra la protección de los glaciares es realmente es muy complejo, y no podemos seguir estando atrás la legislación, la política, del avance que tiene los efectos del calentamiento global, la destrucción de glaciares en la salud, en el acceso igualitario a un bien esencial como lo es el agua en muchas comunidades, pero sobre todo en que hoy día nosotros no nos hacemos parte de esta campaña del terror que se ha instalado, porque creo que es, por cierto, un desafío de vida el que hoy día nosotros pongamos en discusión y aprobemos el proyecto hoy, esta moción de glaciares, presidente. Por eso quiero insistir en mi propuesta en que retomemos la votación. Gracias, senadora. Vamos a escuchar a los invitados. Ministerio, ¿quién está ahí? ¿El subsecretario? Sí, señor presidente. ¿Cómo está, subsecretario? Gusto saludarlo. Muchísimas gracias, igualmente. Un gusto. Iván Chauquelaf, subsecretario de Minería por el Ministerio. Señor presidente, quisiera hacer 4 intervenciones muy breves, puntualizaciones y una pregunta para el expositor, el profesor Francisco Ferrando. La primera, que es la más importante de todas, ¿ya? Es que yo creo que acá en el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que hacer énfasis en los puntos de acuerdo, más que en los puntos de desacuerdo, y aquí yo quisiera poner mucho énfasis en que desde el gobierno también estamos completamente disponibles a hablar, a conversar, a legislar, a colegislar en relación con la protección de glaciares. Ya tenemos diferencias, evidentemente nosotros tenemos que existe en nuestra actual legislación, y es cosa de leer la ley 19.300, el artículo 11, letra D, una protección a los glaciares. Puede mejorarse efectivamente, y por eso estamos de acuerdo con este proyecto de ley, con la idea de legislar. Mejoremos la protección de los glaciares, y estamos muy de acuerdo con esa idea de legislar. ¿Por qué razón? Bueno, porque la minería tiene que cambiar. Hay un tránsito de la minería
que nosotros estamos preparando a través del diseño de la Política Nacional Minera 2050, en donde queremos hablar de un camino en donde los cambios de la modernización, de cuidado del medio ambiente, se hagan carne en nuestra realidad nacional. Es por eso que hemos tomado la decisión de cambiar el foco y de realizar un análisis de sostenibilidad de la industria, en donde queremos promover acciones que se logren el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad: el pilar económico, principalmente el pilar social, las personas, ¿ya?, y el pilar medioambiental. Pero no podemos desatender ninguno de los tres pilares, porque de lo contrario jamás alcanzaremos el desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que está también en la ley 19.300 como uno de los objetivos que debe animar nuestra vida nacional, y que adicionalmente en el plano internacional hubo un acuerdo, ¿ya?, en donde en el año 2015 se firma en la ONU la Agenda 2030, en donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Bueno, para erradicar la pobreza con crecimiento económico, pero sin descuidar ninguno de los pilares de la sostenibilidad. Insisto que ninguno, porque son tres pilares, no solamente el medioambiental, también hay que atender al pilar económico y al social. Principalmente el social, en una época en donde tenemos altas tasas de cesantía, desempleo, y en donde estamos en un escenario de reactivación económica, en donde es necesario pensar en nuestros compatriotas, en donde están pasándolo muy mal en ese plano. Nosotros estamos comprometidos a encontrar un punto de acuerdo en este proyecto de ley de protección de glaciares, que por cierto se puede mejorar, pero con ese análisis de sostenibilidad, ¿ya?, mirando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030. Así nos hace sentido avanzar, ¿ya? Nosotros estamos en el ranking de 198 países en el número 28, es decir, lo hemos estado haciendo al parecer bien, porque estamos en la parte superior de este ranking, no estamos en la parte inferior como otros países de nuestra región. Ya es cosa de ver países vecinos como Argentina, Perú, Bolivia, en donde está mucho más atrás que nosotros. Y es porque hemos tomado buenas decisiones. Y nosotros lo que queremos es continuar con estas buenas decisiones y buenos análisis, pero nuevamente no de cualquier forma, sino que velando por la sostenibilidad de las decisiones de política pública. En función de eso me paso al segundo punto que quería realizar. Es que el día de ayer tuvimos una segunda reunión con representantes del mundo sindical de la minería, puesto que hemos estado reactivando el trabajo que hemos tenido en el último tiempo a propósito del COVID-19, y hay muchísimos temas que el mundo sindical quiere participar en la toma de decisiones y quiere tener una opinión y quieren ser escuchados, y en particular sobre el proyecto de ley de protección de glaciares. Ellos están muy interesados en involucrarse en esta discusión. Me lo señalaron expresamente el día de ayer, que se sentían desplazados, no escuchados, y que querían ser invitados a esta sesión. Entonces, nosotros entendemos que el objetivo de esta sesión era escuchar al profesor Francisco Ferrando, y por lo mismo queremos también solicitar un espacio para los representantes del mundo sindical que han querido participar e involucrarse de manera responsable, no solamente ellos, no solamente para velar por sus intereses propios. Ellos fueron súper claros en que querían invitar también a otros actores sociales para debatir estos temas y tomar las mejores decisiones, nuevamente, con una mirada de sostenibilidad. Ellos están muy comprometidos también en participar en esta toma de decisiones y nos exigieron que habilitáramos un espacio, y por lo tanto también por su intermedio del presidente solicito que sean escuchados en esta comisión antes de comenzar la votación del articulado. El segundo, la pregunta que quería hacerle al profesor expositor era la siguiente. Era una duda que tengo, porque efectivamente me ha tocado interiorizarme y estudiar bastante el tema de la protección de glaciares, y tal como está el proyecto de ley, una de las principales observaciones, siempre mirando la sostenibilidad de la decisión que va implícita en esta decisión, es en relación a las definiciones. Toda vez que entiendo que científicamente, yo no estoy aquí diciendo que las mineras o que un servicio público señala tal o cual cosa. Científicamente pareciera ser que hay un consenso en entender de que el ambiente periglaciar y el permafrost no necesariamente se relacionan
con el entorno próximo a un glaciar. La pregunta es bien sencilla. ¿Existe ambiente periglaciar y permafrost en lugares en donde no hay glaciares? Se lo pregunto porque una persona experta que también ha participado en esta comisión me señaló algo súper curioso, que en la ciudad de Punta Arenas, ciudad donde yo soy oriundo, yo nací ahí, tengo toda mi familia materna en esa ciudad, me dice que es permafrost, en donde la temperatura durante 2 años consecutivos y permanentemente es bajo cero. Pero yo, hasta el año en que vivía en Punta Arenas, que fue hasta los 10 años, nunca escuché hablar de un glaciar que estuviese cerca de la calle Boreal, de Chiloé, del Cerro Andino o la Laguna Lynch, que eran lugares en donde uno podría decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente esto es Punta Arenas, y de verdad no había tipos de glaciar en ninguna parte. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la análisis de sostenibilidad que nos sugiere la ONU hacer para efectos de alcanzar el desarrollo sostenible, porque nos dice que para tomar una buena decisión, bueno, tenemos que atender a los 3 pilares de la sostenibilidad. Y con estas definiciones, tal como están en el proyecto de ley, si es cierto lo que yo acabo de señalar, se afectaría actividad económica que actualmente se está desarrollando en ambiente que es periglaciar, según lo que científicamente se entiende por aquello, y donde hay permafrost, que es temperatura, y que a propósito de esta ley y del artículo, creo que es el artículo final, se establece un efecto retroactivo, es decir, se prohibirían actividades que actualmente se están realizando, no solamente la minería, sino que actividades en todos el sentido de la palabra, económicos, comerciales, y de turismo, etcétera. Y hay un informe de Cochilco que señala que eso se traduce en pérdidas de empleo, ya en más de 100.000 pérdidas de empleo, 36.000 nuevos empleos a propósito de proyectos que están en calidad de proyectos, pero en proyectos ya existentes, en actividades existentes, tendríamos que cesar esos empleos. Y yo quizás me imagino que por su intermedio, señor presidente, la senadora Proboste se refiere a esa campaña del terror. Pero más que campaña del terror, es una legítima duda que tengo que quizá usted nos pudiese ilustrar respondiendo de si efectivamente ambiente periglaciar y permafrost puede existir sin un glaciar cercano. Muchísimas gracias, señor presidente, y quisiera también pedirle una última, se me había quedado en el tintero, una última solicitud, señor presidente, por su intermedio, permitir al señor Gino Casasa que pudiese hacer algunas puntualizaciones que entendió que al escuchar la intervención sería bueno que la comisión escuchara y que quedara registrado en el video que entiendo que va a quedar en disponibilidad en el canal del Senado. Adelante, Gino. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad que efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo en aumentar la protección de los glaciares, tal como es la inquietud del senador Girardi y de todas las personas que trabajaron en este proyecto de ley. Y en ese sentido, nosotros estamos muy entusiastas, digamos, de este proyecto de ley, que por lo demás existe en un solo país, que es Argentina, hay que recordarlo. Todos los demás países han decidido aumentar la protección de los glaciares con las leyes ambientales que nosotros tenemos, pero bueno, está bien, muy bien reforzarla, pero como científico, la verdad que es preciso atenerse a definiciones científicas. Y este proyecto de ley, y en ese sentido lo hemos corregido en la indicación del Ejecutivo, contiene errores sustanciales en sus definiciones, en los objetos que serían los glaciares y sobre todo el ambiente periglacial, que lo acaba de mencionar el subsecretario, y también el permafrost. Entonces es inconcebible que un proyecto de ley que ha sido trabajado por diversos especialistas y también legisladores contenga estos errores. Entonces es muy importante aclarar eso. Y toda la comunidad científica, yo creo que estamos de acuerdo en que hay definiciones que no pueden obviarse. Hay otras que quizás tienen algunos matices, pero en este caso, digamos, eso es lo principal que yo diría que hay que corregir en este proyecto de ley antes de pensar en una votación. En eso hemos insistido. Entonces, me parece extraño que quisieran votar sin atender
a esas observaciones del mundo científico. Y en ese sentido hay varias definiciones, pero claramente algunas avaladas por organismos internacionales, que también incluyen el inventario de glaciares al que se refería el senador Girardi. Tiene que existir una autoridad científica que catastre los glaciares, porque si no, cualquier persona va a decir aquí hay un glaciar. Y obviamente que un glaciar un inventario de glaciares es un ente dinámico que tiene que permitir correcciones. Y es así como a fines de año vamos a presentar en la Dirección General de Agua el catastro, la actualización del catastro de glaciares, el inventario público de glaciares. Estamos trabajando hace 2 años en este importante tema y hemos por primera vez abierto a la comunidad, hemos recibido del orden de 60 observaciones, que en realidad son miles de glaciares que estamos corrigiendo, tanto el mundo científico, el mundo de las empresas consultoras privadas, en fin. Y ese proceso es un proceso abierto, transversal, muy objetivo, y estamos finalizando, como decía, esas correcciones. Obviamente que no es infalible y por lo tanto tenemos que tener, como decía, un sistema dinámico que permita correcciones a ese proceso, que lo hacemos en base a imágenes satelitales, y no tenemos datos de terreno de los 25.000 glaciares que tenemos en Chile, que recordemos somos el país que tiene el 80% de los glaciares. Así que eso quería decir. Muchas gracias. Espérate. Rafael. Sí, adelante, Guido. Mira, es que yo creo que tenemos diferencias que son bastante sustantivas y que tienen que ver de enfoque más de fondo. Porque cuando yo escucho hablar al subsecretario que viene llegando y dice que recién se está interiorizando y está conociendo de los glaciares, y dice que los glaciares tienen una legislación que los protege, o está mintiendo o no sabe. Porque lo único que hay hoy día es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero le quiero recordar es que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento para regular la explotación, no para proteger, no para cautelar. Si usted me habla de área silvestre protegida, por ejemplo, un parque nacional no se puede someter al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo que usted habla de protección es lo que yo creo que el gobierno entiende por protección de glaciares, es su intervención, entre comillas, su intervención regulada. Y eso es una visión totalmente economicista, porque reducen todos los aspectos sociales, humanos, culturales, de sobrevivencia, de acceso al agua, a un tema puramente económico. Esa es la visión, y yo, evidentemente que no lo comparto. Y por eso que tenemos diferencia, porque hay algunos que pensamos que los glaciares, como son el agua para la vida de las generaciones actuales y futuras, hay que protegerlos. Tienen que tener un estándar de protección porque estamos defendiendo la vida humana, el saneamiento de la vida humana, la alimentación de la vida humana y la alimentación y la vida de otros seres vivos que también viven del agua. Compartimos esa agua con otros seres vivos. Entonces, yo creo que primero hay una diferencia conceptual acá más de fondo, porque el proyecto que presentó el gobierno es para destruir glaciares. Incluso plantean un catastro, pero que se puede desafectar. O sea, eso quiere decir que lo que están señalando que vamos a hacer una acción pirotécnica para decir que los glaciares se van a proteger, pero mire, después lo que escribimos con la mano lo podemos borrar con el codo, porque textualmente lo que dice la indicación que presentó el gobierno es que se puede retirar, desafectar aquellos glaciares que se incorporan al catastro a petición de un privado, dice. Así lo dicen expresamente. Entonces, yo lo que les digo, que en esa lógica depredadora, en esa lógica neoliberal, en esa lógica totalmente anacrónica que no entiende el mundo que estamos viviendo, yo creo que no podemos tener acuerdo. Ahora, de lo que se señala acá que tiene un catastro, perfectamente podrá haber un catastro. Si no se contrapone que uno diga que vamos a tener una norma de protección que va a proteger los glaciares, a que hay un catastro. Los parques nacionales están protegidos por ley internacional, porque están protegidos además por la Convención de Washington. Y
luego podrá haber un catastro de parques nacionales para saber dónde están los parques nacionales, cuál es su extensión, cuáles son sus componentes, etcétera, etcétera. No hay ninguna contraposición a que uno establezca una norma permanente de decir que los glaciares van a tener un estándar de protección, los que están dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, porque los que están dentro de las áreas silvestres protegidas solo están ahí producto de que son parte de un ecosistema que está protegido, pero además podríamos agregarle un estándar de protección per se a ese glaciar, porque el día de mañana podría ser que un parque nacional se desafectara, o una parte, y entonces ese glaciar quedaría sin ningún tipo de protección. Entonces, yo creo que no hay ninguna incompatibilidad en eso. Y además, también el subsecretario le hace una pregunta al doctor Ferrando respecto a que estamos hablando de permafrost en Punta Arenas. Yo he sido muy claro. Nosotros estamos hablando de un ecosistema glaciar. Ecosistema. O sea, que parte de la existencia de un ecosistema glaciar. En las calles que usted dice, yo no he visto ningún glaciar para poder hablar de un ecosistema glaciar que sea en torno o que sea parte de ese ecosistema glaciar. Si no hay glaciar, bueno, no hay ecosistema glaciar. Por lo tanto, no tiene, por así decirlo, pertinencia hablar de la zona periglaciar o hablar del permafrost cuando no está el componente central del ecosistema, que es el ecosistema glaciar, que es la existencia de un glaciar. Y evidentemente en muchos glaciares la sobrevida, la permanencia del glaciar tiene que ver también, y el recurso agua que produce, con los componentes del ecosistema glaciar. Es decir, cuando hay glaciar tiene que ver con, como señalaba el profesor Ferrando, con la zona periglaciar que es inmediatamente adyacente al glaciar, y con el permafrost, si es continuo, discontinuo, y con la cantidad de agua que tiene. Si lo que estamos protegiendo nosotros acá, ¿qué es lo que es? A lo mejor no tiene claro el gobierno que estamos protegiendo. Nosotros estamos protegiendo el agua para las personas, el agua para la vida. Y evidentemente cuando hay un glaciar y hay una zona periglaciar que es la que permite la permanencia o ayuda a la permanencia del glaciar y tiene recurso a agua, bueno, lo que estamos hablando es de ese, es el bien jurídico que nosotros queremos proteger, que es el agua para Chile, el agua para las personas, el agua para la vida, el agua para los seres humanos, el agua para las personas más pobres, porque los sectores de mayor recursos se van a poder arreglar, lo más probablemente, pero en las cuencas que estamos hablando no hay ninguna protección. Entonces, que sea claro, lo que quiere el gobierno es destruir los glaciares. Quiere permitir legalizar los glaciares y mantener la protección que hoy día hay, que es ninguna, que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Usted sabe por qué se cuestionó Pascua Lama? Porque se sometieron al estudio de impacto ambiental, obtuvieron la calificación de impacto ambiental y destruyeron el glaciar. A pesar de que se sometieron al sistema de evaluación de impacto ambiental que usted dice que protege. Y ahí está. Los tribunales de justicia, la Corte Suprema paralizó ese proyecto porque intervinieron, destruyeron un glaciar, incluso habiendo utilizado lo que usted dice que es el elemento de protección que usted considera que es suficiente para proteger los glaciares. Eso no protege nada, y lo hemos visto. Eso no permite que dejen de existir las zonas de sacrificio. En Chile existen zonas de sacrificio porque tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que ha permitido todas estas zonas de sacrificio. Entonces, eso no es un estándar de protección. Entonces, yo lo que pido es que tratemos de avanzar y vayamos trabajando. Yo le quiero pedir al profesor Ferrando que nos vaya apoyando y ayudando en esta y las otras comisiones, como lo hemos hecho, por lo menos así trabajamos en la Comisión del Futuro y Salud con expertos y expertas que nos van apoyando como expertos, que son personas que son absolutamente independientes y sin conflicto de intereses en los temas que estamos revisando. Gracias, presidente. 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 Tenía la palabra el senador García Huidobro, después se la doy a usted, senador. Gracias. Ya, en primer lugar, yo quiero agradecer la exposición del profesor Ferrando. Creo que es bastante distinto lo que ha dicho en algunos casos el senador Girardi.
yo en ningún momento he visto que el gobierno pretenda destruir los glaciares, porque y bien lo sabe mi amigo Girardi, de que eso no es lo que se pretende, porque la ley de base de medio ambiente justamente fue la que paralizó Pascualama. Y hoy día la ley de base de medio ambiente... Alejandro, no. Ellos tuvieron certificación de calificación y fueron los tribunales que estableció... Sí, pero déjame terminar, no te pongas nervioso. Lo que se está haciendo aquí es escuchar a personas que saben, que son expertos, que tienen distintas visiones, y eso, estamos en democracia, y eso es comprensible. Pero entender que lo que se pretende aquí por parte del gobierno es destruir los glaciares, eso es absolutamente falso. Y ninguno de nosotros quiere eso. Y bien lo sabe Guido, porque hemos trabajado muchos proyectos justamente, y en eso trabajamos la ley de base del medio ambiente. Y hay personas que, claro, es muy fácil decir esto, pero también tenemos que compatibilizar el agua con el desarrollo económico y con lo que es el desarrollo social del país. Efectivamente, la agricultura sin agua no. La minería también requiere, ojalá tengamos el máximo posible de desalinización de agua. Es decir, empecemos a pensar distinto, pero lo que nadie aquí quiere es destruir justamente lo que es nuestros recursos de reservas de agua. Por lo tanto, ¿a dónde está la diferencia? Y es por eso que se formó una mesa de expertos en que han trabajado asesores de ustedes y los asesores nuestros. Ustedes la paralizaron, ahora la reiniciaron, qué bueno que lo hicieron. En eso quiero valorar al presidente Rafael Proen, junto con el ministro Procuriza, de llegar a acuerdo. Porque ¿dónde está la diferencia? No están los glaciares, está justamente lo que rodea los glaciares, que son el permafrost y todo lo que significa el ambiente periglacial. Entonces, ahí están las diferencias. Y yo creo que hay que escuchar también, y cuando se dice que no hay que escuchar que hay que escuchar a los dirigentes sindicales, claro que hay que escucharlos. Si ellos viven, el país se desarrolla también, y se ha desarrollado en base a la minería. La minería es fundamental. Yo represento una zona minera, la senadora Proboste también, el senador Proen también, porque ellos también han entregado su vida justamente para que este país pueda progresar. Entonces, lo peor que pueda ocurrir aquí es que no se llegue a acuerdo, porque ¿saben lo que pasa? La democracia es fundamental, los acuerdos, y el gobierno ha estado por eso, y en ese sentido presentó unas indicaciones con el fin de poder avanzar. Y en lo que no hay acuerdo, no habrá acuerdo, y eso lo resolverá justamente la sala. Pero por favor, yo lo único que les pido, que el ambiente que se ha creado en cuanto a tener un equipo de trabajo de nuestros asesores, que son personas muchos con asesorías de expertos, porque es necesario que tengamos expertos, porque ninguno de nosotros es experto en glaciares. Lo que necesitamos es que nos instruyan, que nos preparen, que nos enseñen sus visiones, y ahí veremos nosotros lo que es mejor para el país. Pero en ese sentido, Rafael, yo le pido, por favor, que el trabajo que se ha realizado por los asesores, creo que es positivo. Sé que hay algún asesor que hoy día se habría retirado de la mesa. Eso no le hace bien. El estar pateando la mesa no le hace bien a nadie. Lo que queremos hoy día justamente es llegar a acuerdos que protejamos el agua, protejamos los glaciares, pero también protejamos las actividades económicas que el país requiere. Porque esto de estar destruyendo la posibilidad de desarrollo de muchas comunidades es malo, no le hace bien. Y nadie lo quiere. Por eso yo, presidente, le voy a pedir que podamos seguir en otra sesión, le voy a pedir la hora en este momento, con el fin de que yo pueda volver a la comisión que me están llamando de la Comisión de Presupuestos. Así que pido la hora, presidente. Gracias, Alejandro. Miren, yo quiero, senadora, perdón, le voy a dar la palabra a usted primero, después voy a cerrar. Me la haya pedido. Muchas gracias, presidente. Muy, muy breve, porque primero yo quiero en esto señalar es que desde el año pasado el gobierno ha insistido en una mesa distinta a la comisión.
incluso esto fue votado en la comisión. Yo voté en contra, porque creo que estas conversaciones se tienen que hacer acá en la comisión, de cara a la ciudadanía. Y por eso que nosotros, y quiero aclararlo después de la intervención del colega Alejandro García Huidobro, nosotros no hemos participado de ninguna mesa, de ningún espacio, y nadie puede retirarse cuando no ha participado. Entonces, lo digo porque yo en esto voy a mantener la misma actitud que públicamente señalé el año 2019. La comisión es el espacio para deliberar, el espacio para escuchar a los expertos. Cuestión que hemos hecho. Solo quiero recordar, presidente, en que esta comisión, por acuerdo de los comités, tenía un plazo de 30 días para pronunciarse. Han transcurrido meses. Y yo le pediría, porque yo entiendo que el subsecretario de Minería, tercero en 3 años, sea nuevo, pero sería bueno que la Secretaría le pudiese mandar el resumen de todas las audiencias que esta comisión ha escuchado, porque cuando se dice, mire, aquí hay que escuchar a los dirigentes sindicales tratando de decir que aquí no se han escuchado, eso es falso. Se escucharon a los dirigentes, estuvieron en la comisión, estuvieron en el seminario. Así que se le podría además enviar el compacto de ese seminario, porque también en esto escuchamos la opinión de los territorios en la defensa de glaciares. Escuchamos a académicos, escuchamos a científicos, escuchamos a la industria minera también. Entonces, yo creo que aquí es bien complejo que se trate de colocar en una relación antagónica el que aquellos que representamos zonas mineras no podríamos estar a favor de este proyecto, muy por el contrario. Yo creo que es porque nosotros creemos en que hoy día la minería no puede sustentarse en la destrucción de glaciares. Y por eso creo que los primeros que deberían estar apoyando esta iniciativa es precisamente el sector minero. Porque aquí no le hace bien al sector minero tener como carta de presentación que su único modo de explotación y desarrollo sea la destrucción de glaciares. Y quisiera además señalar, presidente, por su intermedio al glaciólogo que nos acompañó, en que siempre coloca en el ejemplo a Argentina. Yo no tengo ninguna dificultad, me cae muy bien la hermana República Argentina, pero creo que en esto también uno puede mirar otras iniciativas, y creo que la ley suiza, ya que a algunos les gusta mucho más mirar hacia esos sectores, excelencia para la preservación de las aguas, para fijar criterios legislativos a la experiencia de nuestro país. Creo que la presencia en esa legislación de salvaguardas en la calidad del agua, en el tratamiento de las aguas residuales, en el uso de los fertilizantes agrícolas, en la protección de glaciares, es muy importante. Para que no se diga que aquí hay solo algunos países que han planteado este proyecto. Se lo dijimos, a lo mejor no se recuerda, pero yo lo tengo anotado en mis propios apuntes, en una de las primeras audiencias al propio representante del Ministerio de Obras Públicas presente acá en esta comisión también. Países tan mineros como el nuestro, como es Canadá, tienen leyes de protección de glaciares, en Quebec, por ejemplo. Y nadie a partir de eso generó una campaña del terror. Asisten, y hay un hecho que es bien revelador, cuando asisten a un funeral unas 250 personas, algunas vestidas de luto, y ascienden en montañas en Austria a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar para evocar la desaparición de un glaciar clásico, el Pisol, del cual solo quedan unos 26.000 metros cuadrados de hielo, menos de 4 campos de fútbol. Y la actividad se realiza en víspera de la cumbre especial sobre clima en la ONU el año 2019. Es decir, hay una mayor conciencia de lo que significa, y por eso que no juzgo que
nuestro actual subsecretario diga que cuando él se vino de Punta Arenas 10 años no había conciencia de eso, porque claro, también el nivel de conocimiento va poniéndose al alcance, se va democratizando y se va generando una sensibilización y una participación más activa. Lo que no puede pasar es que se produzca conocimiento y nosotros sigamos anclados en nuestros temas del pasado. Este fin de semana, sin ir más lejos, en un canal de televisión, en CNN acá en Chile, se dio una importante cápsulas informativas y que me hacía pensar a propósito del recrudecimiento del COVID en Magallanes, porque se señalaba precisamente que el alza de la temperatura, el permafrost se está descongelando y al perder estructura provoca grandes migraciones y pueden reaparecer enfermedades, liberarse microorganismos que son milenarios y además deja escapar gigantescas emanaciones de dióxido de carbono y de metano. Y por lo tanto, esto afecta a la temperatura del planeta, pero afecta a la vida de las personas. Entonces, hoy día, quienes estamos acá en esta actividad legislativa, queda de manifiesto que existe una tensión, y es que es lo que colocamos en el centro. Si colocamos la preservación de nuestro ecosistema, si colocamos en el centro la preocupación por la vida humana, o seguimos colocando el interés económico establecido en un modelo neoliberal. Esa es la tensión. Y por lo tanto, yo creo que esto solo se resuelve democráticamente en una deliberación y en una votación. Así es que yo espero, presidente, que ya el senador García ha solicitado la hora, pero que se le puedan enviar a las nuevas autoridades del ministerio toda la participación en los procesos de audiencia pública que tuvimos a propósito de este proyecto de ley, para que no se siga repitiendo en que aquí hay algunos sectores que requieren ser oídos cuando fueron escuchados, y que no se siga dilatando más una votación que es urgente para nuestra sociedad. Señor presidente, desde Minería quisiera hacer una última comentario, ya que fui aludido en una intervención anterior. Subsecretario, ¿me permite un poco para ofrecer la palabra al senador Elizalde antes? No, yo solo quisiera hacer un punto que se ha planteado, y bueno, explicitarlo. Yo sé que el gobierno tiene distintos ministerios, pero el gobierno es uno, y nosotros tenemos una mala experiencia a propósito de lo que está ocurriendo con el veto presidencial respecto a la norma de pertinencia, porque fue una normativa que se acordó con el gobierno en su momento, y posteriormente, cuando se tramitó en la Cámara de Diputados, el gobierno repuso su propuesta original. Esto llegó, se rechazó la propuesta del Senado, llegó a comisión mixta, y en la comisión mixta nuevamente se ratificó el entendimiento que se había establecido respecto a un proyecto de ley que consideraba una serie de otros aspectos. También se había establecido un acuerdo en materia energética, en materia de las centrales generadoras de electricidad, y ahí el gobierno fue bastante explícito, y el ministro de Economía reconoció que no se había coordinado con el ministro de Energía, y que por tanto los acuerdos suscritos por él no eran vinculantes para el Ministerio de Energía. Y al final esa norma entonces no prosperó. Entonces es una concesión, que fue reconocer que el gobierno había tenido un problema de coordinación, una norma en la cual a nuestro entender habíamos avanzado, finalmente no fue aprobada, pero en la norma de pertinencia nos parecía que era fundamental que eso se mantuviera, y no obstante el gobierno decidió vetar este proyecto de ley. Entonces yo esto lo planteo, como estamos hablando de permafrost, gracias a propósito del clima, porque es que genera un clima bastante complejo para lo que viene por delante en términos de las confianzas, que existe la mejor voluntad, por lo menos en la particular, de contribuir a, si es posible, tenemos puntos de acuerdo, generar esos acuerdos. Lo planteó el senador García Huidobro. En donde tenemos diferencias sustantivas, bueno, esas diferencias son propias de la democracia, tendrá que votarse en la comisión. Pero el gobierno debe tener una actitud distinta, es decir, por lo menos estar en condiciones de cumplir la palabra empleada. Eso es lo primero. Y lo segundo,
que efectivamente ya hemos conseguido toda la audiencia en esta materia. Entonces llega el momento en el que es necesario empezar a votar. Entiendo que ahora se retiró el señor García Huidobro, por lo tanto no va a ser posible iniciar la votación, pero por lo menos a contar de la próxima sesión, a la vuelta de la semana regional, debemos empezar a votar este proyecto y empezar a avanzar. En los temas de fondo, los planteamientos realizados por la senadora Proboste y por el senador Girardi, y que adelanta un poco lo que me lectura respecto de cómo tramitar esta iniciativa. Quería hacer este punto que es muy importante, que lamentablemente las confianzas se han visto dañadas por la experiencia que hemos tenido en donde el gobierno adquirió ciertos compromisos, en este caso fue con las comisiones conjuntas mías de Medio Ambiente y Economía del Senado, respecto a un tema ambiental, y ese compromiso con el veto presidencial ligeramente no se está cumpliendo. Así que yo por lo menos me siento pasado a llevar porque de muy buena fe establecimos ciertas lógicas de entendimiento y diálogo y el gobierno no está cumpliendo con parte. Gracias, senador Elizalde. Solamente un comentario antes de terminar la reunión. Solamente aclarar algunas cosas de que se habla mucho y parece que no todos entendemos lo mismo. Yo quiero referirme específicamente a un tema que ocurrió en nuestra región, que se saca situación, que es el tema Pascolama. Pero yo primero quiero decir que el Pascolama no fue revisado por el CIA, sino que fue revisado por la Corema en esa época, el año 2001, y que se aprobó sin mucha consulta. Tanto así que el Consejo Regional de ese entonces, que estaba presidido por el ex diputado Armando Arancía, dio la posibilidad de conversar esto y ahí nos enteramos de la autorización que hacía la Corema para poder sacar los glaciales y removerlos del lugar. Y nosotros lo representamos en ese entonces, que era algo que no se podía hacer y que era casi impensado que una entidad química política como era en ese entonces estuviese autorizando algo de esa magnitud que obviamente entendíamos que dañaba lo que era el ecosistema. Por lo tanto, yo quiero separar porque la verdad que mi experiencia al menos en la región respecto al SEA no es mala como se hace ver y por eso lo quiero representar. Hoy día estamos en un tema, en un proyecto y quiero recalcar, así lo ha dicho el ministro, lo ha dicho así el senador García Huidobro, que yo comparto. Nadie está por permitir que los glaciares se destruyan, todo lo contrario. Hay un porcentaje muy alto a nivel del país, cerca del 95%, 98%, que ya están protegidos y estamos hablando de proteger el porcentaje que falta con la finalidad de que estos no se puedan destruir ni por el hombre ni por una industria, nada. Y tenemos algunas diferencias, tal como se han planteado, que yo creo que la deberíamos dejar en una conversación, y es por eso que quería aclarar esto, porque se deja ver, porque nosotros no compartimos en algunas cosas, pero en la mayoría sí, en la protección de los glaciares estamos todos de acuerdo, no creo que el CDU de oro no lo comparta, pero sí tenemos algunas diferencias en lo otro, que no solamente es el tema de la minería, es todo cuanto se quiera hacer arriba de ello no se va a poder hacer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un punto que debiéramos trabajarlo, debiéramos consensuarlo y ver cómo sacamos esta ley adelante. Yo lo vamos a ver, yo hablé con la senadora Costa técnicamente, llegamos a un acuerdo que yo lo voy a cumplir y por lo tanto vamos a llegar a la reunión hasta el día de hoy y nos vemos el primer miércoles después de la semana regional. Así que muchas gracias por asistir, saludar al profesor que nos acompañó, darle las gracias por la información y también al subsecretario ya al señor Francisco, que nos siga acompañando, que es muy importante. Sí, senador, lo vamos a tener a él y a alguien más que nos vaya asesorando mutuamente. Así es. Don Julio. Sí, solamente una aclaración que es en cuanto a la comisión de asesora. Efectivamente, como dice, para dejar constancia, no hubo acuerdo para formarla al alero de la comisión. Por lo tanto, esa quedó al alero del Ministerio de Minería. Solamente dejar constancia porque efectivamente en su momento se votó eso y no hubo acuerdo en la comisión. Así es. Ok. Muchas gracias. No habiendo nada más que tratar y darle las gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Luego. Se levanta la sesión.